En su momento, el apóstol Pedro escuchó el llamado del Señor y lo atendió, como podemos observarlo a través del Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y entre los versículos 18 al 20, donde se nos dice lo siguiente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hay tres cosas fundamentales, hay tres cosas básicas que podemos aprender en relación con el llamado y la aceptación del apóstol Pedro. En primer lugar, Pedro acepta el llamado con diligencia. Pedro acepta el llamado con prontitud. Pedro, en el mismo momento, en el mismo instante en el que el Señor Jesucristo le llama a seguirle, se dirige hacia él. En segundo lugar, el llamado del apóstol Pedro no solamente fue inmediato, pero fue de hecho y en verdad una decisión voluntaria, una decisión consciente de sí mismo. Pedro jamás dudó acerca de seguir al Señor Jesucristo, como en dado momento muchos de nosotros sí podemos hacerlo. Así entonces, por un lado, vemos seguridad en el apóstol Pedro en relación con el llamado que le hace el Señor Jesucristo a seguirle. Pero por el otro lado, vemos diligencia, vemos prontitud, vemos inmediatez para no prolongar esa decisión hacia un futuro, por cerca o por mediano que pudiera ser. Pedro sigue al Señor Jesucristo de forma inmediata, pero también, en segundo lugar, de forma firme y segura. En tercer lugar, el apóstol Pedro toma la decisión de seguir al Señor Jesucristo basado en la abnegación y el sacrificio. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo llama al apóstol Pedro, este se encontraba pescando, este se encontraba trabajando en aquello que desde seguramente muchísimo tiempo o posiblemente durante toda su vida estuvo acostumbrado a hacer. Pero para cuando el Señor Jesucristo le invita a seguirle, Pedro entiende que esto mismo demanda de su parte un alejamiento total de aquello que posee, de aquello que tiene, de aquellos que le rodean. Es por eso que el apóstol Pedro nos enseña que el llamado del Señor Jesucristo ha de mostrar preferencia o favoritismo. Ese día, el apóstol Pedro dejó a su familia, pero también dejó su trabajo y dejó todo aquello que el contexto en el que vivía le pudiera ofrecer. Para seguir al Señor Jesucristo necesitamos entonces tres cosas sumamente importantes. En primer lugar, seguridad o firmeza para tomar la decisión de seguirle. En segundo lugar, necesitamos también diligencia o inmediatez para no prolongar esa decisión hacia un futuro. Pero en tercer lugar, necesitamos también sacrificio para que dicha decisión la tomemos no solamente conscientemente, pero además la tomemos de tal manera que se evidencie en nosotros ese fervor, esa abnegación necesaria para pagar el elevado costo que posee el discipulado cristiano. Cosa que seguramente estaremos analizando en una próxima lección.